Hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios y seguir nutriéndonos de su palabra en medio de este tiempo que es más duro, cuando no nos podemos congregar y reconociendo que tenemos necesidad de la comunión con los santos. Aquel que es fiel sigue siendo fiel en medio de este tiempo, pero habrá aquellos que están descuidando esto y que ellos son más vulnerables al asunto aquí, no al coronavirus como tal, sino somos propensos a dejar al Dios que amamos, y si no nos alimentamos de la palabra de Dios, en consecuencia, un efecto, bueno, de consecuencia a ello, estamos alimentándonos de otra cosa. Se puede sembrar en el espíritu y en la carne. Del espíritu segar vida eterna y de la carne segar corrupción. Entonces es un momento muy difícil, repito, para el que ama al Señor, para aquel que es fiel. Este tiempo está siguiendo fiel, pero aquellos que son inmaduros, que van comenzando, que no son creyentes verdaderos, cualquiera de esos tres tipos, es más complicado, y por lo tanto me vi en la necesidad de pausar de momento Judas para hablar sobre las bienaventuranzas. Es algo que estuve estudiando y que tuve el deseo de compartir con ustedes. Ahora no les digo que el Espíritu me lo reveló, porque no somos de esos, pero de verdad que el Espíritu Santo movía mi corazón a no solamente a encontrar esperanza en este texto para mí primero, sino también después, posterior a esto, querer compartirlo con ustedes. Mateo capítulo 5 versículos 1 en adelante. Mateo capítulo 5 versículo 1. Ahora también, hermanos, espero que se esté escuchando mejor. Tuve que hacer unos movimientos aquí y no fueron naranjas, así que espero que haya funcionado. Si no, póngase audífonos. Lo siento, hermanos. Espero que de verdad que esto esté mejor. Hoy vamos a ver solamente una bienaventuranza. Es mi deseo que podamos reunirnos pronto, y mi deseo personal también es continuar con la epístola de Judas. No me gusta dejarlo. Me vi con este deseo desde antes, pero quise continuarlo, así que hoy de verdad que deseo mucho compartir eso también con ustedes. Es difícil, ¿no? Porque igual los pastores, hermano Antonio, hermano Brian, quisieran estar compartiendo todos los domingos, y debe ser difícil también para ellos. Uno quisiera enseñar todo, ¿no? Bien, estamos situados aquí en Mateo capítulo 5 versículos 1 en adelante, así que vamos a Dios en oración. Padre, en este domingo, es otro día para mí, pero domingo como congregación, ayúdenos, porque somos débiles, propensos a dejar al Dios que amamos, porque nuestra carne corrompida, que si bien no es esclava al pecado, pero tiene este remanente de pecado en ella, nos busca, nos lleva a dejar al Dios que amamos. Ayúdenos que por su Espíritu nosotros podamos concentrarnos en esto y dedicarnos a esto, Padre. Que dejemos cualquier otra cosa que estamos haciendo, que podamos poner atención al mensaje de la palabra de Dios. Ruego por mi Padre, que yo pueda, fortalecido por su Santo Espíritu, usado por Él, que usted ministre en los corazones, que las personas puedan estar atentas a esta palabra, Señor. Ruego que aún en medio de esta adversidad reconocemos que es usted quien sostiene su iglesia. Usted nos sostiene, Padre. Nos encomendamos entonces a usted en el nombre de Jesús. Amén. Las bienaventuranzas. El texto en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera. Perdón, y me emociono, hermanos, y quiero irme al meollo del asunto. Viendo la multitud, subió al monte. Este es Jesús.
Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Vamos a detenernos aquí. Es posible que este sermón fue predicado por el Señor en la primavera del año 28. Si nosotros seguimos una cronología según el Evangelio de Lucas, aunque estamos en Mateo, pero Mateo, él está más enfocado está esquematizado en tópicos, es decir, todo lo ordena así como por temas en su Evangelio, y Lucas es todavía más cronológico en su investigación en todo esto. Entonces, estaríamos hablando como el año 28, no es algo tan necesario, pero es como la mitad de su ministerio o principios de su ministerio. Entonces, él oró por toda una noche, lo vemos en Lucas 6:12. Esa oración fue seguida por la elección de los discípulos. Jesucristo escogió a los 12 discípulos tras haber orado toda una noche. Luego de esto, Jesús curó a muchos enfermos, Lucas 6 del 17 al 19, y nos encontramos aquí en el Sermón del Monte. Este tuvo lugar después de estas cosas. Las bienaventuranzas que Mateo escribe tuvieron lugar en el mismo sermón del que Lucas escribe en el capítulo 6, versículo 20. Ambos evangelios narran el mismo suceso, pero Mateo escribe más detalles acerca de la pronunciación de las bienaventuranzas. En ambos evangelios, el sermón ocurre después de la gran multitud que se agolpa para ser sanada y antes de la sanación del siervo del centurión. En algún monte de la región de Galilea esto tuvo lugar. El hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, hermanos, tampoco tenía un púlpito como Esdras lo tuvo para predicar la palabra de Dios. Pero eso no sería un impedimento para nuestro Señor Jesucristo. Este monte, no sería uno de... A mí se me va la voz y eso que no hay carros de naranja pasando aquí. Son los efectos de sonido, hermano, para que ustedes lo tengan. Este no era uno de los santos montes de Sión. Recuerden, estamos hablando que en Galilea es donde Jesucristo hizo la mayoría de su ministerio, convirtiendo Capernaum en su base de operaciones. Entonces, ¿no era en algún lugar de la ciudad santa? Con esto podríamos inferir algo, que en serio es la voluntad de Dios que se predique el evangelio por todas partes. En cualquier lugar que sea decente y que sea conveniente, la palabra de Dios debe ser predicada. Algunos comentaristas se agradan en hacer una comparación entre la palabra de Dios dada en este monte, de las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, y entre el monte Sinaí. Vea, esto es curioso. En el monte Sinaí, vea por esto. Jehová descendió sobre el Sinaí, Éxodo 19:20. Y aquí Jesús sube al monte. Nótelo. Dios se encarnó. Dios no desciende al monte porque él ya había tomado la forma humana por medio de la concepción virginal de María. Él nació como cualquiera de nosotros y se desarrolló como cualquiera de nosotros. La humildad del Señor aquí. En el Sinaí, Dios habló en medio de truenos y relámpagos. Aquí Jesús abre su boca diciendo. De hecho, debido a la atmósfera del lugar, es posible que ni siquiera haya gritado. Las condiciones posiblemente eran las idóneas por el eco, por el lugar, que Jesús pudiera elevar un poco su voz y postar la voz, hacerla como un poco más fuerte para que las personas que están alrededor pudieran escuchar, pero no había truenos, no había relámpagos. Las personas podían estar recostadas escuchando la palabra de Dios, al Dios hombre. Hay quienes buscan mofarse o burlarse acerca de esto que el evangelista dice, que Mateo dice, abriendo su boca les enseñaba. Pues ¿cómo puede alguien enseñar sin abrir la boca? Pero Jesús enseñaba tantas cosas sin decir nada. Cuando
Jesús enseñaba, nos dice la Escritura, que los judíos se maravillaban de él y decían que él enseñaba como alguien que tiene autoridad, no como los escribas, como los fariseos. Y la palabra autoridad ahí, como R.C. Sproul indica, viene de dos palabras que significan en nuestro español algo que es sustancioso. Es decir, Jesucristo todo lo que decía era la necesaria palabra para la palabra eficaz para la necesaria edificación. Todo lo que Jesús decía era lo que necesitábamos escuchar. Entonces, él abría su boca, porque tenía literalmente una boca, y tiene literalmente una boca. En el Sinaí se ordenó al pueblo mantener distancia. Aquí, Jesús invitó al pueblo a acercarse a él. Los discípulos podían acercarse a él. En el Sinaí se promulgó la ley contra los efectos del pecado. Aquí Jesús estaba atacando directamente a la raíz del pecado. Por eso es que Juan escribe en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Algunas personas malinterpretan las bienaventuranzas, malinterpretan cuestiones acerca de este sermón del monte. Las bienaventuranzas son aquellas que por excelencia son más sacadas de contexto. Inclusive hubo un presidente, bueno, no alcanzó a ser presidente, pero él dijo que él miraba a un México o a un pueblo que tenía hambre y sed de justicia. Yo no lo conocí, pero a lo mejor ustedes sí. Entonces, las personas, este hombre estaba rebajando la justicia al nivel de la justicia humana. El texto nos dice aquí que cuando Jesús se sentó, vinieron a él sus discípulos, sus seguidores. Esto no es algo que puede ser aplicado en lo general, sino es algo vital para aquel que ama a Cristo. Por ello es que tenemos esta sección. Estas bienaventuranzas nos describen 7 características de un verdadero discípulo, y la octava bienaventuranza, la cual se dice de dos maneras distintas en el versículo 10 al 12, nos describe un efecto de ser un verdadero discípulo. Tenga esto claro respecto a cada una de las bienaventuranzas para entender este principio. No son bienaventurados por el simple hecho de ser pobres. Hay muchos pobres que se van a ir al infierno, sino por ser pobres en espíritu. No son bienaventurados por el simple hecho de llorar, porque muchas personas lloran, sino por llorar a causa de amar y seguir el Evangelio. No son bienaventurados por ser mansos, sino por buscar y imitar a aquel que es manso y humilde, a nuestro Señor Jesucristo. No son bienaventurados, como dije hace un momento, por buscar la justicia humana, sino por buscar y recibir la justicia de Cristo. No son bienaventurados por ser misericordiosos, sino por replicar a otros la misericordia que han recibido de Dios. No son bienaventurados por aparentar un limpio corazón, no son bienaventurados por reflejar una especie de limpieza externa, sino porque Cristo ha limpiado sus sucios corazones. No son bienaventurados por ser simplemente pacificadores, sino porque ellos buscan lo que tienen de Cristo, porque ellos estaban enemistados con Dios y ahora en Cristo tienen paz para con Dios y por lo tanto buscan la paz para con todos los hombres, pregonan el evangelio de la paz. No son bienaventurados por ser perseguidos, porque habrá muchas sectas que son perseguidas, pero que no serán salvas, sino por ser perseguidos a causa del evangelio de la verdad. Entonces, mis hermanos, la bienaventuranza que traigo para ustedes es la primera de ellas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso es lo que necesitamos en este tiempo, hermanos. Reconocer nuestra necesidad de Dios y
esta necesidad, el reconocimiento de esta necesidad se manifiesta a través de perseverar en todas las disciplinas espirituales, por mirar las predicaciones, por estar al pendiente quizás en los grupos de WhatsApp. Si usted es un miembro regular y ve que los pastores o alguno otro de los hermanos no ha llamado, usted no dude en regresar, en usted llamar a las personas, inclusive a sus pastores, mis hermanos. Entonces entremos de lleno en esto. Quiero notar primeramente la bienaventuranza, es decir, me quiero centrar solamente en la palabra bienaventurados. El término bienaventurado se usa alrededor de 50 veces en el Nuevo Testamento, y frecuentemente aparece el mismo concepto en el Antiguo Testamento, es decir, comunican la misma idea. Históricamente, esto significaba grande. Se refería a la prosperidad exterior y material. Cuando el Antiguo Testamento usa esa palabra bienaventurado, bueno, que nosotros traducimos como bienaventurado, por ejemplo, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La idea aquí es para referirse a aquellos que tienen un provecho de Dios, aunque en el Antiguo Testamento tiene cierta connotación de algo externo. Por ejemplo, hay personas en el Antiguo Testamento que son descritas como miserables por no tener hijos. Pero ahora en el Nuevo Testamento, con la revelación completa de Dios, vemos que esto no consiste en una bienaventuranza, que ninguna de esas bienaventuranzas nos dice aquí, bienaventurados porque tienen hijos. No, hermanos, porque ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito principal es dar gloria a Dios, y en eso encontramos nuestra suprema dicha. Entonces, en el Antiguo Testamento era algo más externo. Bueno, si tienes salud, si tienes familia numerosa, si tienes las posesiones que tengas. En el Nuevo Testamento, el hombre bienaventurado es aquel que confía en Cristo como su Salvador y Señor, aquel que se somete y le obedece como ese supremo amo y procura una vida santa. Esos son bienaventurados. La felicidad se manifiesta en una condición interior o espiritual, es decir, una conciencia de paz, gozo, reposo y bienestar. Entonces, esta bienaventuranza connota una idea de felicidad o gozo, pero es un estado interno. No es dictaminado por las circunstancias, hermanos, sino por aquello que Dios ha hecho en nuestros corazones. Por eso lo decía hace un momento. ¿Puede alguien no tener ninguna posesión en su vida, en lo material, pero si tiene a Cristo lo tiene todo? Podemos, volviendo al ejemplo de los hijos, no sé, si no los tenemos, el Señor nos ha dicho que tanto como hombres como mujeres podemos ser padres o madres espirituales y discipular a los más pequeños. Porque nuestro gozo es Cristo, y que las personas, nuestros hijos, como dice Juan, anden en la verdad, anden en la fe. Este estado interno de gozo que connota la bienaventuranza, es un gozo que no es movido por las circunstancias. Es verdad que a veces por las circunstancias, porque no decimos que ciertas cosas sean difíciles, lo son, hermanos, son las consecuencias de vivir en un mundo caído. Pero si bien este gozo a veces no va a ser manifestado por lo difícil de las circunstancias, sin embargo es algo que está en nuestros corazones. Saber que no tenemos este mes para pagar el agua no nos roba la salvación, y que el Dios que ha provisto antes lo volverá a hacer. Este término de bienaventurados se traduce también en otras versiones como dichoso, feliz, favorecido, bendito, afortunado y contento. Pero volvemos a lo mismo.
No se trata de algo dictaminado por las circunstancias. Como Spurgeon lo plantea, es muy certero. Él dice, oh, la bienaventuranza de los pobres en espíritu. ¿Nota la diferencia? Una mejor traducción sería esto, oh, la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Y usted puede decir, no veo alguna diferencia, pero bienaventurados tiene más, podría erróneamente, no podríamos interpretarlo como que esta pobreza es un medio para llegar a la bienaventuranza, y como Spurgeon mismo interpreta correctamente y él lo plantea, no van a llegar a ser bienaventurados por hacer esto, ustedes son bienaventurados. Es mirar desde una tercera persona, eres bendecido por Dios. No serás bendecido por Dios, sino eres bendecido por Dios. Es un estado en el que ya te encuentras, no es un estado en el que te puedes encontrar si te reconoces como pobre en espíritu, sino que una vez te identificas o reconoces, esto es lo que Dios me ha dado. No son los hombres quienes te llaman bienaventurado. Es Cristo Jesús quien pronuncia esto hacia ti. Oh, la bendición de los pobres en espíritu. Oh, la dicha tan grande de aquellos que son pobres en espíritu. Entonces, si hemos hablado de la bienaventuranza, el término como tal, permítame mostrarles la descripción del bienaventurado. Para notar nosotros la descripción del bienaventurado, podemos continuar aquí en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa es la descripción de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. El diccionario teológico define su uso desde el Antiguo Testamento y mire lo que dice. El principal término hebreo tiene el sentido primario de dependencia, con las implicaciones más desarrolladas de humildad, desposeimiento, pobreza y en el mundo religioso, sencillez o piedad. Puesto que la pobreza es inmerecida, a Dios se le considera de modo especial como protector de los pobres. Otro término que en la Septuaginta se traduce como pobres denota ya sea debilidad física o condición de infortunio. Otro término significa mendigo o persona muy pobre, pero nuevamente con el matiz religioso de alguien que es humilde ante Dios y que, es decir, es necesitado en la oración. El hombre pobre es el receptor de la gracia divina y el hombre rico, por su egocentrismo, queda inexorablemente alienado de Dios, despojado de Dios. Esto, recuerda, es un principio general, es una regla general. Por lo general, el que es pobre se acerca a Dios más que aquel que es rico. Usted puede recordar la iglesia de la Odisea, no tengo necesidad de nada, soy rico. Pero Dios decía, no sabes que eres un pobre, desnudo y desventurado. Así que esta pobreza, para aterrizar esto, en su origen, la palabra connota la idea de agacharse, de esconderse por temor. El texto nos habla de una pobreza bastante seria, como la pobreza de aquella viuda que estaba echando todo su sustento en las ofrendas. Es una condición de miseria que lo lleva a humillarse y vivir de la misericordia ajena. Es decir, plantea la idea de alguien que está en la calle, que está tirado y que no tiene otra opción más que voltear hacia arriba a las personas que van pasando y extender su mano reconociendo, yo no trabajo para ellas, pero yo estiro mi mano por si es movido a misericordia y me quiere dar algo de lo que él tiene. Ese es el nivel de pobreza planteado aquí. No se trata de un pobre que vive al día. Es decir,
de aquellas personas que yo sé que aquí no se da de eso, pero de aquellas personas que ya tienen la quincena destinada, aquellos cristianos hermanos que dicen, bueno, si Dios predestinó, pues yo también, ¿no? Ya tengo este predestinado para el agua, predestinado para la Coppel. Bueno, me desvío mucho, ¿no? El caso es, pobres porque no tienen, sino que viven con su salario para pagar aquellas deudas que ya tienen. Ese es un tipo de pobreza, es cierto, pero esta pobreza aquí mencionada es todavía más pobre de lo pobre. Aquella persona que no tiene nada, aquella persona que no tiene seguro ese sueldo, aquella persona que no tiene seguro un trabajo y que no le queda otra cosa más que salir a la calle y depender de la misericordia de las otras personas. Pero si nosotros dejáramos el texto hasta aquí, comunicaríamos la idea de que solamente los que son pobres serán salvos. Pero el texto continúa, los pobres en espíritu. Esta miseria no es una miseria económica, porque aún los ricos son pobres. Esta miseria es una miseria espiritual. Aquel que se reconoce espiritualmente desvalido, un mendigo espiritual, que necesita de un tercero para poder vivir, que ruega desde una posición baja por su sustento. De hecho, esta es una de las razones por las cuales personalmente, dependiendo del contexto, considero la constitución del hombre así como en tres personas, o perdón, como en tres partes, ¿no? Es más sencillo y hasta cierto punto bíblico, igual que yo también así lo considero, que el hombre es espíritu o alma y cuerpo, que es inmaterial y que es material. Pero en lo inmaterial, que no podemos dividir nosotros y no entendemos, nos dice la escritura que Dios nos dio vida y nos dio vida espiritualmente, que estábamos muertos, muertos espiritualmente y que ahora, de hecho, necesitamos recurrir a la espiritualidad de Dios. Teníamos alma, porque teníamos deseos, teníamos pensamientos, nuestra mente, nuestro ser interior. Sin embargo, no teníamos algo que nos acercara, nos comunicara en relación con Dios. Estábamos separados de Él. Y por lo tanto, no nos quedaba otra cosa más que sentarnos en la calle, estirar los brazos y rogar a Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y esa es una condición que siempre está en nosotros. Nunca seremos ricos en espíritu, jamás. Mientras estemos en esta vida, debemos reconocer que necesitamos de Dios. Que cada día yo debo salir a la calle espiritual, estirar mis manos espirituales y decir, Padre, manténme de tu pan. Reconocer que sin orar, que sin leer, que sin congregarnos, sin servir, sin ser buenos mayordomos, sin adorar a Dios, nosotros no vamos a poder sostenernos a nosotros mismos. Estos medios, estas disciplinas espirituales, hermanos, son Dios dándonos las monedas. Somos pobres en espíritu. Este texto nos habla de nuestra necesidad de Dios para conservar la vida espiritual. Un pobre en espíritu sabe lo mucho que necesita de la oración, del estudio de la Biblia, de la comunión con los santos, de la adoración, de los sacramentos, de la buena mayordomía ante Dios. Repito, no debemos engañarnos y hacernos como los de la Odisea, que ellos tenían todo en su iglesia. Ellos tenían su mini split en aquella época. No, creo que no había, ¿no? Ellos tenían todo en su iglesia. Ellos decían, nosotros nos hemos enriquecido y sería la iglesia más poderosa, pero alguien estaba tocando a la puerta. ¿Quién estaba tocando la puerta? Era Cristo. Lo tenían todo menos a Cristo.
Porque debemos reconocer, hermanos, que esa es nuestra más grande necesidad. Y este tiempo, en muchas personas, puede ser un juicio. En muchas personas este tiempo puede inclinarlos a no depender de Dios. Pero reconozcamos, hermanos, que le necesitamos. Reconozcamos que necesitamos estirar nuestras manos y decir, Padre, manténme del pan necesario. Esa es la descripción de la bienaventuranza. Pero, ¿cómo alguien que es pobre puede ser bienaventurado? ¿Cómo alguien que es pobre puede ser bienaventurado? Aquí termino con la razón de la bienaventuranza. Ya hemos visto la descripción de la bienaventuranza. Ahora veamos la razón de la bienaventuranza. El versículo continúa: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La paradoja no consiste solo en que un pobre puede ser feliz, sino también porque tiene una buena razón para vivir feliz en esa pobreza. El texto nos ha dicho que de ellos es el reino de los cielos. Note esto. No nos dice que ellos se han ganado hacia el cielo. Nos dice que de ellos es el reino de los cielos. El cielo no se lo ganan por ser pobres en espíritu, sino porque reconocen ser pobres y estiran su mano. Dios les ha dado el reino de los cielos. Dios da a todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado, aquel que reconoce su miseria espiritual y dice, Señor, yo no me puedo salvar, pero si tú quieres, puedes salvarme. Dios se compadece de los que reconocen eso. Dios no desecha el corazón contrito y humillado. Nosotros creemos firmemente en que Dios conoce a los que son suyos. Pero tenemos esta promesa de Dios. No va a desechar a alguien que de todo corazón le busque. Y, dicho sea de paso, solamente pueden hacer eso aquellos a los cuales Dios ha ordenado para eso. Entonces, si usted es rico materialmente, no significa que se va a ir al infierno. Pero recuerde que no debe considerarse por ello como autosuficiente. No es su riqueza la que le sostiene a usted, sino Dios. Sea un rico que sigue siendo pobre en espíritu. No sé si les ha tocado conocer de esas personas que, que dicen, bueno, que bueno, que yo las conozco, que sé que son pobres, pero que andan presumiendo, ¿no? Yo tengo unas tierras por ahí, pero no les pregunte, ¿no? Porque por ahí en las uñas, ¿no? Qué sé yo, porque conozco, pero que les gusta así como que presumir lo que no tienen. Cuando nosotros vivimos un cristianismo moral, es decir, cuando nosotros vivimos simplemente con los principios del cristianismo, pero sin una relación con Cristo, estamos haciendo eso. Estamos haciendo lo que un pobre pretendiendo ser rico. Aquí los que son pobres tienen una herencia. Los que son pobres tienen garantizado, los que son pobres espiritualmente, tienen garantizado el reino de los cielos. Jesucristo dijo que el reino de los cielos está entre nosotros. Por cierto, Mateo se refiere a reino de los cielos, pero lo usa como un eufemismo. La palabra eufemismo significa que usamos otra palabra en lugar de una que puede ofender a la audiencia. En este caso, Mateo, por dirigirse a una audiencia judía, no quiso referirse al reino de Dios como tal, sino que cambió la palabra por reino de los cielos para que ciertos judíos no se apartaran, porque si escuchaban esto, se iban a ir y él quería ganar a los judíos. Entonces,
El reino de Dios está entre nosotros. Ese es el reino de los cielos. Por supuesto que esperamos una unificación, es decir, cuando el rey viene y él regirá a las naciones con vara de hierro, por supuesto, pero aquí el texto nos está hablando que Cristo, nuestro soberano, reina en su iglesia. Llegará el día en que reine sobre todo, pero él reina en su iglesia. Y nosotros, hermanos, tenemos la promesa que hemos de reinar juntamente con él. Entonces, nótelo, aún siendo pobre, es rico. Aún siendo pobre, es rico. Pero esta riqueza no es para que usted despilfarre. Y sí, en cierto sentido, no es algo de lo que podemos presumir al mundo, de, no, yo soy rico porque tengo muchos reinos, porque el reino de los cielos me pertenece, sino que reconocemos en humildad, como la humildad de nuestro rey, reconocemos que es una herencia que Dios nos da, que podemos arrojar nuestras coronas reconociendo que tenemos a un excelente rey en el cual podemos confiar, y es nuestro Señor Jesucristo. Las expresiones de reino de Dios o de los cielos, entonces, se refieren a la esfera del dominio de Dios sobre todos aquellos que le pertenecen, al menos en este tiempo, y luego, tras la venida de Cristo, sobre toda criatura. Recapitulando entonces, estamos hablando acerca de algo que los fariseos presumían y no tenían, ¿recuerda? Doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, amaban ser vistos por los hombres. Note esto, hermano. Esto es lo que estos hombres, ellos no eran pobres en espíritu, ellos buscaban una riqueza en medio de esto. Se trata de nuestra miseria y debilidad. Necesitamos desesperadamente de la misericordia de Dios. Lo contrario al orgullo farisaico es la humildad. Como el publicano, que él ni siquiera él estaba lejos del templo, él se golpeaba el pecho porque reconocía su pecado y dice: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, ten misericordia de mí porque soy pecador. Este hombre no levantaba sus ojos al cielo, mientras que el fariseo estaba dentro del templo, estaba cubierto, rodeado de toda la liturgia en el templo, mirando sus ojos al cielo, pero orando consigo mismo. Y por lo contrario, tenemos a un publicano que reconoce su miseria espiritual. Ver cómo nos lo ilustra el libro de la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Note eso, mano. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, 14 al 17. La iglesia de la Odisea no estaba reconociendo su miseria espiritual. Usted la reconoce. ¿Cómo se manifiesta en lo práctico que reconoce esa miseria? ¿Cuál es la forma en la que usted puede inclinarse al suelo, extender sus manos a Dios pidiendo su sustento? Es en la oración, es en el estudio de la palabra, es en la perseverancia, en la alimentación de la palabra de Dios, de sus pastores y sus hermanos en la iglesia bíblica Palabra de Cristo. Necesitamos estas cosas, hermanos. Si no las buscamos, vamos a caer en el error de la Odisea.
Recapacitemos esto, hermanos. Meditemos cuál es el consejo de Dios para nosotros en este día. Y extendamos nuestras manos. Arrodillémonos en el piso, sin mirar los ojos a quien está arriba, sino extendiéndolo, suplicando por la misericordia de alguien que no está obligado a darnos para mantenernos vivos. Vamos a orar. Padre, ruego, Señor, que su Santo Espíritu ministre esto en nuestros corazones y que atendamos, Señor, a la seriedad de la tarea. Quizá algo en la palabra ha sido duro, pero el fin de todo esto, Señor, es asemejarnos a su Hijo Jesucristo. Así que ayúdenos, Señor, a posar nuestros ojos en Cristo y a demostrarlo, a manifestarlo perseverando en las disciplinas espirituales. Que podamos como familias nutrirnos de la leche espiritual que es su santa palabra y que podamos solicitarnos los unos a los otros, Padre. Pedimos por estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.